Bien hallados y queridos suscriptores, no sé qué tal saldrá este vídeo, pero creo que, como se les dijo hace mucho tiempo, yo tenía pensado rodar un vídeo, caballeros de... Tenía pensado rodar un vídeo sobre una cuestión que ha surgido. No sé si se lo conté en otra ocasión a mis queridos suscriptores, pero ya saben que tengo una cuenta en Goodreads, donde me dedico a más o menos hablar de libros. Por cierto, Trumpy está muy ufano, porque ha hecho, porque más o menos ha tenido su ceremonia su presentación en ceremonia en el canal del tío Alberto Real, y ha conocido al famoso alien de Teleco Calvo. Es un vídeo que grabamos el tío Alberto, Olga, TGG, yo y el Teleco. Es un vídeo muy divertido y en el que Trumpy por fin apareció y está contentísimo, está insoportable, está muy vanidoso, como en una nube Trumpy, y ves que, vamos, no hay quien, ay, a Trumpy, no hay quien lo aguante. Está ufano y ahora dice que quiere conocer a Margarita, la torre del ordenador de Quillo, y hablar con ella, más o menos. Y, ay, Trumpy, sí, ya lo sé, tío. A ver si vuelves a la normalidad y dejas de ser tan vanidoso, porque ya lo dice el Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero volviendo a lo que les contaba, yo ya les he dicho más o menos, no sé cómo saldrá este vídeo porque me acabo de levantar y estoy un poco resacoso. Sí, los sábados más o menos es lo que hago. Acostarme la noche del viernes me acuesto muy tarde porque es que tengo que compensar, porque los viernes lo que hago es algo que hacen muchas personas, o sea, prescindir del móvil. Prescindo del móvil porque para mí es algo como... pues bueno, yo el ayuno más o menos aparte de no comer carne, algo muy duro para mí, porque yo soy carnívoro en potencia. Yo lo que hago ciertamente es, yo lo que hago ciertamente los viernes de Cuaresma es no poner el móvil, y así que tengo que compensar y ver y hacer todo y ver todos los vídeos que no he podido ver y que tenía pensado ver. O sea, tuve que ver ayer Aquillo, un programa que a mí me gusta, y también vi Coliseum 1, un programa que lo dirige un tal Miguel Ángel, un youtuber al que llamamos con el nombre de Mike, y ese programa duraba 2 horas, así que estoy un poquito con resaca. Es como si me hubiera tomado, o sea, es como si me hubiera tomado, como si hubiera participado en una orgía báquica y estuviera ahora levantándome estuviera levantándome o sea, estuviera experimentando los efectos de la resaca, y eso que ciertamente no bebo ni una gota de alcohol, como pueden ustedes imaginar. Yo soy, yo soy más sobrio que un puritano. Bueno, hasta que, ya saben que, bueno, nunca me gustó beber bebidas alcohólicas, les quiero decir, porque yo soy capaz de probar y nunca acabar. O sea, destrozarme el hígado en muy poco tiempo, o aficionarme en exceso y acabar más o menos en Alcohólicos Anónimos, o en la tumba por una cirrosis, o por alguna otra enfermedad que provoque el alcoholismo. Por eso ciertamente yo no bebo. Pero lo que les quería decir, ciertamente yo ya les he dicho que tenía una cuenta en Goodreads, ahí es donde conocí a todos mis amigos, o sea, a, a mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, a mi amigo Jorge Saez Criado, a José Baena Castel, a Jaime y a las hermanas Luján. Los conocí ahí. Y también a un montón de escritores americanos que ojalá algún día pueda hablarles un poquito más en extenso de ellos. Algún día hablaremos de una famosa lista que redacté y que ciertamente espero que algún día mis amigos puedan ser conocidos en España. Esa lista la redacté primero porque me había peleado con una periodista de cierto diario español, que no vamos a decir su nombre. Al final acabé bloqueado por esta señora, por desgracia, pero lo hice cuando redacté la lista lo hice con un objetivo, que es ciertamente conseguí, o sea, recristianizar España, y ciertamente que mis amigos encontraran hueco en las editoriales españolas. Por supuesto, el plan fue un absoluto fracaso, pero no descarto la idea de, por lo menos, darlos a conocer en mi canal, que la gente sepa quiénes eran esos escritores. Al fin y al cabo, no todas las listas van a ser como la lista negra, esta que aparecía, por ejemplo, en la película El hombre tranquilo, o la lista de enemigos
Nixon, de Richard Nixon o de Dick el Tramposo y de Kissinger, ¿no? No todas las listas que se van a hacer son malas. Algún día hablaremos de esa lista. Pero de lo que les quería hablar hoy es de un debate que ha tenido lugar en uno de los grupos en los que yo pertenezco, que se llama el Catholic Book Club. Ahora estamos hablando de una escritora alemana muy interesante llamada Gertrude Boll-Lefort. Yo no, ciertamente no he participado mucho en el debate porque no tengo el libro en cuestión. A ver, es un libro que se editó hace mucho tiempo en España y se llamaba La mujer eterna, y bueno, es una visión de la mujer desde un punto de vista de una escritora católica, como en este caso, de una novelista, como en este caso es Gertrude Boll-Lefort. El libro está generando un debate muy enconado, bueno, no un debate muy enconado, pero el profesor más o menos tiene la idea de que la novela perdón, no la novela, el libro de Gertrude Boll-Lefort de La mujer eterna se ha quedado obsoleto. Quiero decir una cosa antes de empezar y entrar en el meollo de la cuestión. Lo que quiero decirles es que el profesor y yo, como es mi maestro, es como para mí como un segundo padre y lo quiero muchísimo. Él piensa que a veces entro en los debates como un elefante en cacharrería y que soy un poco. La expresión sería como, por ejemplo, la palabra que empieza por C y acaba en N, y no vamos a decir porque este es un canal que, aunque no lo pueden ver niños o tienen que verlo acompañados de sus padres, pero a mí me gustaría jactarme de que en este canal no se dice ninguna palabrota. Bueno, a veces se me escapa alguna expresión fuerte, que sí, que puede ser llegar a una palabrota, pero a veces el profesor piensa que soy un incordio, que puedo ser un incordio, que puedo ser fastidioso, que puedo ser latoso, pero él sabe ciertamente que cuando intervengo no lo hago en busca de notoriedad ni para fastidiar al grupo ni torpedearlo. Lo hago con un simple propósito. Primero provocar polémica y que el debate sea aún más interesante. Es que, vamos a ver, en nuestro grupo, el Catholic Book Club, cuyos moderadores son John Seymour, a quien mando un abrazo, y mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, lo que hacemos ciertamente, vamos a ver, vota un montón de gente, pero luego el libro no lo lee nadie y no participa casi nadie en el debate. Por eso es importante que alguien haga de agitador, de catalizador y que dinamice la discusión. Y eso es lo que hago. El profesor, y por ello vamos al punto que nos interesa y nos toca. El profesor dice que el libro de Gertrude Boll-Lefort está muy anticuado. Y está anticuado por dos razones. Primero, porque Gertrude Boll-Lefort sostiene una idea que en eso sí que estoy de acuerdo con el profesor. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno siglo XX, con la revolución sexual es inaceptable. O sea, y con el triunfo de las sucesivas corrientes del feminismo, con el triunfo de las sucesivas corrientes del feminismo, sería ciertamente imposible, sería ciertamente más o menos que vuelva a la hipótesis de la mujer, aunque hay una escritora japonesa llamada de la tercera generación, un grupo de escritoras japonesas. Pues hay un grupo ciertamente llamada de la tercera generación en Japón, y hay una escritora japonesa también católica, como el propio Susaku Endo, que pertenecía a este grupo, que consideraba que si una mujer se quedaba embarazada, tiene que abandonar su trabajo y dedicarse a la crianza de sus hijos. No les voy a decir, no les voy a decir el nombre de la escritora porque generaría mucha hate, y es una lástima porque esa escritora ha escrito novelas muy interesantes y merecería la pena. Y no creo que sea justo castigarla ni penalizarla por sus opiniones. Cada uno tiene las suyas. Y yo creo que hay que respetar casi todas las opiniones. Aunque yo no comparta en este caso los postulados de Jack Osono, son creo que demasiado reaccionarios incluso para mí. Lo que sostiene Gertrude Boll-Lefort es esto, que ahora bueno, que lo que una mujer más o menos, y este tema va a generar mucha polémica entre mis suscriptores, pero no es este tema más o menos del que queremos hablar. Ya les contaré este tema de lo que va a ir, porque este va a ser un vídeo que no va a ser tanto literario, sino que va a ser histórico, ciertamente. Vamos a tratar sobre una cuestión histórica, pero la cuestión en la que sí que estoy de acuerdo con el profesor Manuel Fonseca es esta. Ahora, Gertrude Boll-Lefort sostiene que ciertamente la realización de la mujer es casarse y la maternidad, y en eso estamos de acuerdo. Es muy posible
que ciertamente ahora con el hundimiento de la natalidad y Europa que pronto, y esto se ha visto en los incidentes que se han producido en Salt, pronto yo creo que el continente europeo será mayoritariamente musulmán y la condición va a cambiar. O sea, toda la revolución sexual que ha habido en los últimos tiempos, aumentando la anticoncepción y el antinatalismo, va a saltar por los aires. Y sobre todo yo creo que las feministas, bueno, las feministas se van a reconvertir y se van a hacer, ya lo hemos visto en las últimas manifestaciones del 8M, donde el lema era ponerse el hijab y atacar a la Iglesia Católica. Al final es para lo que ha quedado el 8M y los días de reivindicación de la mujer, ciertamente. Para eso ha quedado, para pedir una educación laica, pero en cambio para fomentar el islamismo y decir que el islamismo es libertad y el cristianismo es oscurantismo y opresión y tiranía. Para eso ha quedado el 8M. Pues ciertamente todo esto, el tema del LGTBismo, del tema del antinatalismo y el control de natalidad, todo eso va a saltar por los aires cuando los musulmanes sean mayoría y nos impongan su forma de ver la vida y su cosmovisión. Yo por eso lo tengo bien claro que esto que estamos viviendo va a colapsar y va a estallar y que ciertamente ahora no tiene razón Gertrude Bell Lefort con el tema de la familia y la maternidad, pero la acabará teniendo con el tiempo, porque ciertamente nos lo van a imponer desde fuera, como nos imponen ahora ciertas cosas desde fuera. Pero el debate con el profesor, pero es la segunda cuestión la verdaderamente importante y es la que se va a tratar en este canal. Ciertamente, lo que se va a tratar, lo que el profesor más o menos me dijo, que muchos historiadores y muchos pensadores estarían enormemente en desacuerdo con Gertrude Bell Lefort. Gertrude Bell Lefort es una escritora, una novelista alemana que procedente de familia hugonote, que vivía en Alemania, vivió 80 años, esta mujer más o menos yo creo que le dio tiempo a conocer, por ejemplo, la unificación alemana, la derrota en la Primera Guerra Mundial, el hundimiento y el colapso de la República de Weimar con su nihilismo y el triunfo del nacionalsocialismo. Llegó a vivir, por ejemplo, la época de, bueno, pues la división de Alemania en la RFA, o sea, la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y que estuvo más o menos tutelada por Konrad Adenauer y luego por el segundo canciller, que fue el ministro de Economía, el señor Ludwig Erhard. Llegó, me parece que creo que hasta esa época, y luego la otra Alemania era la RDA con capital en Berlín, en Berlín, que es Pankow, que de democrática solo tenía el nombre. Ya ustedes se pueden saber que era un país de estos tras el telón de acero y era una república comunista que está controlada por Moscú en realidad, aunque sin que estaba, o sea, eran los partidos comunistas de esos países los que más o menos lo dirigían absolutamente todo. Pero más o menos esa es la época que ella vivió. Y el profesor más o menos sostiene que las posiciones de Gertrude Bell Lefort está obsoleta porque considera, y esto es un debate muy interesante, que el mejor momento de la historia de Alemania fue con la dinastía otomida. ¿Qué es? Mientras el profesor considera que... Y aquí entré yo en colisión con el profesor. El profesor me dijo, por cierto, del profesor Manuel Alfonseca, yo quiero recomendarles su maravilloso libro, a ver si lo encontramos por aquí. Aquí está. Quiero recomendarles este libro maravilloso del profesor. Habrán observado que ciertamente otra cosa, que quería darles las gracias tanto a mi hermana como a Jaime Blanch, el primero por recomendarme que me comprara un soporte para el móvil. O sea, ya no habrá problemas con que el móvil se caiga, ya no se va a caer el móvil y esa es una de las gratas sorpresas que tengo para ustedes. No se lo he dicho. A partir de ahora incluso hay otra cosa, a partir de ahora puedo cargar el móvil y grabar al mismo tiempo, con lo que no voy a consumir batería. Eso sí, por supuesto, no vamos a abusar de la batería porque eso destrozaría el móvil. Pero lo que quería decirles es que ciertamente el profesor ha sacado ese libro, La Revolución, un universo en evolución, ciertamente, y también les recomiendo que vayan a su blog, que es Divulciencia, y lean sus maravillosos artículos que por cierto, están tanto en español como en inglés. Yo ciertamente, a quien le interese la ciencia, se lo recomiendo enormemente. Vamos a ver, el profesor y yo, como maestro y discípulo, solemos chocar muchas veces. A ver, no llegamos a pelearnos
ni llegamos a las manos, pero ciertamente sí que discrepamos en algunos puntos. Tenemos visiones totalmente distintas, como suele ocurrir entre maestro y discípulo, y ciertamente chocamos. Él considera que, bueno, que vamos a ver, que en filosofía y en ciencia, por ejemplo, el momento más grande de la historia de Alemania, pues sería el siglo XVIII-XIX, que en filosofía podría ser el siglo XII o XIII, podría ser más o menos el siglo XII o XIII, que en música, yo qué sé, podría ser siglo XVI, XVII, XVIII. Él considera que yo tengo una visión demasiado política. Pero vamos a ver, yo le digo una cosa. Sé que más o menos el profesor piensa que yo tengo una visión demasiado política y que no está muy de acuerdo. Al fin y al cabo, él considera que Alemania no llegó a su máxima extensión territorial, por ejemplo. Pero yo le contraatacaba diciéndole, profesor, Alemania no consigue ser un país unificado, ciertamente, hasta la época en que se complete la unificación en 1870 con el Segundo Reich de Guillermo I y Otto von Bismarck. Alemania era un país que estaba frustrado porque estaba dividido en no sé cuántos estados, cuarenta y tantos o por ahí, cuarenta y tantos estados y todavía tenía un régimen casi feudal, es cierto. Ya en el siglo XIX empiezan las efervescencias y las diferentes revoluciones, que son las revoluciones. Es verdad que va a ser un poco caótico y este vídeo les pido disculpas a mis suscriptores porque puede ser un poco árido para ellos porque vamos a hablar mucho de historia y la gente que no conozca la historia le va a ser un poco árido. Por cierto, que fue Alemania el país más o menos donde empezó la historia como una ciencia social. En este caso nos referimos a Leopold von Ranke, que hay algunos que le consideran el creador de la historia como ciencia social, otros le disputan el honor y piensan que, por ejemplo, es Jean-Baptiste Vico, el autor de la nueva ciencia, el que consagró a la historia como ciencia social. No por su visión de la historia, porque yo creo que Vico cometía muchos errores históricos, pero por el tema de los mitos, de las tres edades Pero yo ¿qué quieren que les diga? Ya para mí, yo leí la nueva ciencia de Jean-Baptiste Vico y les puedo asegurar que para mí, las dos ciudades de San Agustín es infinitamente superior perdón, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. El término de dos ciudades vamos a hablar ahora mismo, que va a ser un tema filosófico y un tema de sociopolítica muy interesante que vamos a discutir. Es la ciudad de Dios, de lo que quería hablarles. Yo considero que es increíble esa obra que se escribió en el siglo V, todavía la enorme influencia que tiene y todavía lo actualizada que está. Sí, hay algunos que le reprochan, pero Fonch, en la época de San Agustín, no se conocía la evolución, ni lo de los estratos, ni se sabía que la Tierra tenía tantos millones. Bueno, hay un amigo nuestro, un tal Daniel Pérez, que nos ha hablado diciendo que la Tierra, nos ha sacado un vídeo y que nos lo ha mandado a mi amigo Jaime y a mí. Aprovecho para mandar saludos a Daniel Pérez, pues que más o menos nos ha dicho que la Tierra no es tan antigua. A ver, yo sí que creo que sí, que están los estratos, están las capas, y que la historia no tiene 4.000 ni 5.000 años de antigüedad, como más o menos piensan el calendario judío, o más o menos los protestantes Lightfoot y James Ussher, que llegaron a considerar que la Tierra había empezado en el 4004. El 4004. Si tú lees a San Agustín te das cuenta de que es un pelín anterior, pero más o menos el libro, por ejemplo, de la ciudad de Dios nos sirve, sí, la ciudad de Dios nos sirven para considerar como una buena forma para comprender lo que es, pues, entre otras cosas, el final del Neolítico y el comienzo del Calcolítico o el Eneolítico. Y quería darle las gracias, por supuesto, a mis tres grandes profesores de prehistoria, como son Carlos Sanmínguez, Germán Delibes, que fue el que más me gustó, y Fernando, que fueron mis profesores de prehistoria 1, que en este caso incluye el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y luego Germán Delibes se ocupó de darme el eneolítico, el eneolítico, o sea, la edad del cobre, y el calcolítico, que es la edad del bronce. Y luego ya estudiamos ciertamente con Fernando Carnicero
Estudiamos por lo que se denomina la edad del hierro, ese comienzo entre la edad del bronce y la edad del cobre y la edad del hierro, es donde están ambientadas, por ejemplo, las historias de Conan el Bárbaro de Robin Howard. Esto se lo digo por mi querido amigo José Baena Castel, porque un día en WhatsApp estuvimos hablando sobre lo fascinantes que son las historias de esos momentos. Es cuando empiezan las teocracias, ciertamente, y cuando empieza el crecimiento de las grandes ciudades, por ejemplo. Es cuando empieza Sumer, cuando empieza la época de los hititas, la época de Babilonia, la época de Asiria. Esto es más o menos lo que más o menos cuenta en una... porque es un libro amplísimo, ciertamente, La ciudad de Dios, y es lo que cuenta San Agustín de forma muy veraz. Pero nos hemos desviado de la cuestión. Lo que quería decirles ciertamente que la discusión entre el profesor Manuel Alfonseca y yo se debe a esto. ¿Cuál consideran ustedes que es el mejor momento de la historia de Alemania? Yo estoy con Gertrude Bollefort y aquí discrepo del profesor. Él dice que hay un montón de historiadores que no consideran que el mejor momento de la historia de Alemania sea la época de los otónidas. El profesor me achaca una cosa, que él considera que lo veo todo desde un punto de vista político, pero es que la política influye, ciertamente. Y hay momentos, y yo creo que los países tienen misiones, y hay momentos en que los países se colocan en el lado bueno de la historia, es decir, hacen lo que está bien y es lo correcto, y hay momentos en que se desvían y se apartan, como más o menos ya ha pasado. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, yo creo que se desvió de su sino en el siglo XIV, cuando el rey Felipe IV mandó tanto a Nogaret y encargó a un sicario, el señor Estiarra Colonna, que le pegara un bofetón al Papa, y empezó también una campaña por medio de un tal Floquet para difamar al Papa Bonifacio VIII. Ahí fue cuando, a mi modo de ver, Francia dejó de ser el país cristianísimo que presumía ser y se convirtió en una nación que practicó la política del egoísmo nacional, y de ahí no me va a sacar nadie. Una política que luego resucitaría en la época ya de los reyes Valois. Yo considero que a partir del rey Carlos VII, el victorioso, sí, el de Juana de Arco, fue cuando volvió otra vez a reactivarse esa opción. Y fue su hijo Luis XI el que empezó la política del egoísmo nacional, aunque eso fuera en contra de los intereses de la cristiandad. No se pueden entender las guerras entre, por ejemplo, entre la monarquía hispánica y Francia sin tener en cuenta ese tema, el tema del egoísmo nacional francés. Para mí, Alemania erró su camino mucho antes. Erró para mí. Alemania empezó a equivocarse en el momento con la querella de las investiduras. Vamos a ver, Alemania debemos decirle que tiene varias dinastías. Primero, todo arranca con Carlomagno, con los alfilolfingos, o sea, con Pipino el Breve cuando este corona al Papa y ciertamente cuando este corona al Papa y el Papa le permitirá más o menos deponer a Chilperico II, que es el monarca merovingio. Es cuando para mí arranca todo. Y entonces el hijo de Pipino el Breve, de Pipino III, Carlomagno, conseguirá, gracias a para mí, uno de los grandes personajes de la historia, que más o menos en una época de oscuridad, en que parecía que el Islam nos iba a devorar, que los lombardos oprimían al papado, que los ávaros representaban una amenaza, este hombre consigue más o menos en Occidente revivir las glorias del Imperio Romano y consigue que el emperador León III le proclame emperador, lo unja y lo corone en Roma por sus servicios, y llega a entrar en conflicto con Bizancio. Ya hablaremos de ese tema porque hay una novela, El cinturón de oro, de Cecilia Holland, que más o menos trata de ese tema, del tema de cómo fue el reinado de la emperatriz Irene y de Bizancio. No trata el tema de las difíciles relaciones entre los francos y los bizantinos que se van a disputar Italia, pero es muy interesante. Sin embargo, el tema de Carlomagno duró poco. Duró en vida de Carlomagno y de su hijo Ludovico Pío. A la muerte de Ludovico Pío, el trono se divide en tres reyes, o sea, Francia papará a Carlos el Calvo, luego está Luis el Germánico, que se queda con Alemania, y luego está Lotario, que se apodera de la Lotaringia, que es más o menos las tierras que hoy serían las más ricas, o sea, o Flandes, Holanda, Suiza y toda Italia. Al final, tanto Luis el Germánico
Carlos se van a quedar ciertamente con ese territorio. Pues ya saben que a partir del año 8, con la muerte de Luis Ludovico Pío, Francia va a experimentar una crisis. O sea, no se van a, por ejemplo, Barcelona, que estaba bajo que en un territorio que era la marca hispánica, estaba bajo control de los carolingios, se va a secesionar y se va a desgajar de ellos. Y lo mismo va a pasar con Gascuña, con la Aquitania, con Tolosa. Todas esas zonas se van a desgajar de Francia y no van a volver a Francia hasta la época de los Capeto, cuando se ha elegido Hugo Capeto en el año 989. Va a haber una crisis tremenda. Y lo mismo va a pasar en Alemania. Alemania ya saben que se le ha quedado Luis el Germánico. Pues va a haber un momento en que los carolingios van a degenerar y van a ser sucedidos por una dinastía. La casa de los Sajonia es que se puede dividir por dos cosas. Por la región que gobiernan los otónidas, o por ciertamente, o sea, las diferentes dinastías alemanas se van a dividir por regiones, pero también por el nombre de las familias. Por ejemplo, está la dinastía de Sajonia, que se llaman los otónidas, que ciertamente no la empieza a los otones, no la empieza Otón I, Otón II, no, Otón III, no. La empiezan los Conrado. Todas estas dinastías empiezan con un Conrado, las tres estas dinastías que le estamos hablando, es decir, los otónidas, los salios y los Staufen, de los que ya hablaremos de los Staufen. Todos empiezan con un Conrado. A este Conrado le sucede Enrique I, que sí, que es el padre del famoso Otón. Y este Otón va a ser el que va a llevar a su máximo esplendor a la dinastía otonida y va a repetir todas las glorias de Carlomagno. Este hombre, Otón I, es el que derrota a los húngaros en la batalla de Lechfeld en el año 955. Y ciertamente es el que gana enorme prestigio. Este hombre, más o menos, Otón I, es básico, y sus hijos, tanto Otón II como luego su nieto Otón III, van a continuar una política. Estos hombres van a ser los creadores de las monarquías, ciertamente escandinavas, y también de Polonia y también de Hungría y Bohemia. Van a ser los protectores. O sea, en aquel tiempo Alemania no era un país invasor ni temible. Y eso es ciertamente una de las cosas por las que yo defiendo a la dinastía de los otónidas. Alemania era alguien que los apoyaba, que ciertamente operaba como ciertamente lo que debería ser Alemania, y ahora no es Alemania. Ahora es un país que te impone las medidas, pero en aquel tiempo era un patronazgo, era un país protector, algo que ya no es. Es un tiempo, el siglo X, muy duro para todos, porque es el siglo de la Edad del Hierro. También con la Edad del Hierro, donde los papas van muriendo, los van asesinando o se van sucediendo. Hay un papa a Formoso que le cortan un dedo y lo juzgan después de muerto Y luego está los horribles tiempos de algo que no se quiere hablar, pero es que hay que hablarlo, la pornocracia. Un momento en que la iglesia se encuentra en manos de dos cortesanas, madre e hija, las famosas Teodora y Marozia, de la familia de los Teofilactos. Estas mujeres no solo ponen papas a su voluntad, sino que encima se van acostando con los papas a los que van ciertamente entronizando. Por supuesto, hay algunos que se les sublevan y los tienen que ir deponiendo, pero ciertamente vivimos una época de inestabilidad terrible y un descrédito total. Y es ciertamente cuando ya no está Marozia. Marozia fue traicionada por su hijo Alberico y la depuso. Y Alberico intentó más o menos reconducir la situación y acabar con la corrupción que había en esos momentos acabar con el Evangelio de Venus. El Evangelio de Venus lo hemos sacado de una novela de Alfonso Palomares que habla más o menos de este tema. Que habla de, por ejemplo, en la época en que las cortesanas, o sea, tanto Teodora como Marozia, de la familia de los Teofilactos, eran las que ponían y deponían los papas a conveniencia y ponían a sus favoritos para estar en la silla de San Pedro. Ya en la época de los otones ya Alberico había muerto y está más o menos uno de sus sucesores, un tal Juan, que es muy incapaz y que está más o menos dominado por un señor llamado Berengario, que es otro de estos que sueñan con una Italia y que más o menos utiliza el poder despóticamente y ataca a la iglesia, porque de lo que se trata siempre, por muy malo que sea el Papa, de lo que siempre se trata es de proteger a la iglesia y la defensa de la cristiandad. Y eso los otones lo comprendieron.
Otón baja y hace como más o menos la misma labor que hacía Carlomagno. En este caso, si Carlomagno acabó con los lombardos, en este caso con Desiderio, lo que hace Otón es poner coto a las rapacidades de Berengario. Y ciertamente Otón se vuelve a chocar otra vez con el Imperio Bizantino, volverá a ver otra vez las suspicacias con Bizancio. Quiero recordarles una cosa, hubo un momento en que el papado no estuvo regido por italianos, estuvo regido por griegos, por sirios. Hay una novela de Jesús Sánchez Adalid que yo les recomiendo, que es maravillosa, que es en tiempos del papa sirio, que cuenta un poco esto, con un papa llamado Constantino, que sí que existió de verdad y era sirio. Y más o menos esto ocurría en el siglo VIII, que era la época en que los musulmanes se apoderan de España, ahora que se intenta blanquear al Islam diciendo que nunca conquistó España y que vinieron invitados. No, 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 no. Pues este coincidió con este papa, con Constantino I. Yo lo que quiero decirles ciertamente es que hay un momento de inestabilidad. El Papa es tan malo que Otón lo tiene que deponer. Pero les quiero decir una cosa, en este caso yo siempre he hablado y soy muy crítico con el tema de los dos estados, o sea, tanto la, tanto la ciudad terrenal o el poder temporal, de eso va a ir la querella de las investiduras. Si el Papa si el emperador tiene derecho a poner a sus obispos, aunque no sean personas religiosas y simplemente les sean personas de su conveniencia, o tiene derecho a hacerlo el Papa. Al final ganará el Papa esta batalla y con razón. Aunque habrá momentos en que ciertamente incluso al Papa se le propone unos candidatos y habrá una fórmula al final de consenso con los diferentes países y si el Papa tiene derecho a unos o a otros. Yo creo que al final las cosas de la Iglesia debe regirlas la Iglesia, en mi opinión. Y por cierto, y ciertamente esto, al final habrá un vacío. Bueno, ya, no quiero adelantarme. Lo que quiero decirles es que en un momento sí, se sigue la doctrina de Estado, pero no es una doctrina adhesiva. Lucha por el bien de la cristiandad y por la Iglesia. No, cierto, se busca el beneficio de la dinastía, de la dinastía de los Otónidas o de la casa de Sajonia, pero lo que les quiero decir es que no es intrusiva, no busca, no busca ahogar ni destruir a la iglesia como más o menos ocurrirá en la época de los Salios y la época de los Staufen. Ante todo son monarcas cristianos los otónidas y por eso creo que ciertamente yo ahí creo que el profesor se equivoca. No solo, también el profesor me ha dicho que la época del renacimiento de las artes en Alemania, por ejemplo, puede ser el siglo XII, XIII, antes de la presencia del nominalismo, ciertamente. Él me dice eso, y que en época de la música, por ejemplo, puede ser el siglo XVII, XVIII, pues yo qué sé, con Telemann, con Johann Sebastian Bach, aunque Bach es del XVIII también, con Haydn, pero Haydn se puede decir que es alemán cuando es austriaco, Mozart. Beethoven ciertamente es alemán, nace en Bonn, pero casi yo lo considero, por mucho que su padre sea holandés, el Fam o Von, es austriaco de corazón, o sea que yo no le considero alemán. Es que yo considero una cosa, que Alemania no debería ser únicamente Alemania, debería ser también Austria, también, o sea, es que ciertamente para mí, ya hablaremos un poquito de ese tema, porque ese tema también lo vamos a discutir, pero para mí el triunfo de la Reforma Protestante fue una tragedia porque impidió que Alemania se conformara como un Estado centralizado y unitario como lo eran Inglaterra, Francia bueno, y la monarquía hispánica. No quiero hablar ni de Castilla, ni de Aragón, ni de Navarra. Bueno, estaba dividida en diferentes reinos, pero lo que les quiero decir que sí, pero no pudo aplicar una política. Siempre el poder del emperador estuvo debilitado y fue nominal. Algo que no ocurría en la política de los otones, que tenían una dirección de Estado y tenían un plan. Otón II llega a hacer algo, por ejemplo, cuando muere Otón I, eso también lo cuenta más o menos Jesús Sánchez Adalid en la maravillosa novela El mozárabe, de la que supongo que algún día hablaremos. Pues más o menos es Otón II el que llega al trono. Otón II se ha casado con una princesa bizantina. O sea que está a punto de arreglar las cosas con el imperio bizantino. Imagínenselo. Volver otra vez, o sea, intentar arreglar las cosas que más o menos, o sea, ya saben que Justiniano había intentado conquistar y llegar hasta el oeste. Se había vuelto a apoderar de África, había conquistado Italia, se había apoderado de una parte de España. Los reyes ingleses le rendían vasallaje a Justiniano, pero no había conseguido su plan. Y ciertamente, cuando llegó Carlomagno, las posibilidades
de Bizancio, del auténtico Imperio Romano, de volver a apoderarse, de volver a conseguir las tierras que había perdido después de la caída del Rómulo Augustulo. Después de eso eran muy difíciles y muy complicadas. Pero imagínense que lo hubieran podido conseguir de forma pacífica. Ya no es el primer intento. Se hablaba incluso de la posibilidad de que Carlomagno se casara con la emperatriz Irene, aunque creo que ya estaba casado Carlomagno, de casarse con ella y unificar todo lo que había conquistado Carlomagno, o sea, un poquito de España, o sea, Francia, los países sajones. Recordemos la brutal guerra contra los sajones, contra Widukind, que fue brutal. Es un tema que le va a criticar Renouvier y que va a ser la primera guerra donde la religión se impone por la fuerza, algo que no había ocurrido de los tiempos del Islam. El cristianismo nunca se había extendido por la fuerza hasta la época de Carlomagno, nunca. Lo que se había hecho es combatir las herejías, pero nunca se había tratado de imponer por la fuerza. Siempre se había intentado que la conversión por métodos pacíficos, por ejemplo, el caso de Irlanda, que luego Irlanda mandaría monjes para reevangelizar Europa. Eso es lo que les quiero decir. Imagínense ustedes, yo sé que el profesor me dice que yo fantaseo mucho y que yo me dedico mucho a la historia ficción. Sobre este tema me gustaría, no sé si es posible, a ver si lo encuentro por aquí, recomendarles un libro del profesor, a ver si lo tengo. Mire, aquí está. Este libro le tengo mucho cariño, a la escala de Jacob. Le tenemos muchísimo cariño, ciertamente, porque más o menos no es tanto una ucronía, pero sí más o menos un programa virtual de ordenador en el que más o menos se hace un programa sobre la guerra de la independencia española y más o menos ocurre que la historia no transcurre como más o menos transcurrió, o sea que Napoleón en este caso sí venció en la batalla de Waterloo. Y más o menos el profesor y yo consideramos lo mismo, que aunque Napoleón hubiera ganado en Waterloo, al final le hubieran acabado derrotando. Pero es muy interesante porque al final, en su maravilloso epílogo, el profesor nos habla ciertamente, el epílogo llamado El tercer escalón, nos habla ciertamente del tema de la historia ficción. Vamos a ver, el término de la ucronía, yo ya creo que no sé si se lo he explicado, pero lo voy a hacer, fue inventado por un escritor socialista francés, socialista utópico, no era marxista, no estaba muy por la labor de Karl Marx, pero era un escritor socialista utópico, o sea que era un gnóstico anti-eclesiástico, que odiaba a la Iglesia Católica. Quería más o menos una visión, o sea, un cristianismo sin iglesias, más o menos lo que quería Renouvier, y eso estaba muy influido por Saint-Simon, caballeros. Y escribió una historia una historia para, o sea, según él, si Roma hubiera vuelto a la República y hubiera perseguido al cristianismo, Roma se habría salvado y nunca jamás habría caído. Eso es la idea que tiene Renouvier. Pero lo que le importa a él no es el tema de la decadencia, lo que quiere es, o sea, que Roma se hubiera convertido en un estado socialista y así, según él, se habría salvado de los bárbaros y habría conseguido todos los logros del medievo en la mitad de tiempo. Eso es de lo que trataba Renouvier en Ucronía. A ver si la tengo por aquí, Ucronía, aquí. Ya haremos una enmienda a este libro, porque yo creo que este libro es malvado. O sea, ese tema solo lo trata durante 4 capítulos, pero luego se dedica a hablar de las guerras de religión y atacar a la Iglesia Católica. Es por eso que este libro le vamos a dedicar una especial atención a Ucronía de Charles Renouvier. Le vamos a dedicar una especial atención y lo vamos a rebatir. Pues ciertamente yo le dije ciertamente, estábamos con Otón II, ¿verdad? Pues vamos a pasar ya a Otón III. Otón III es el fruto concebido de un emperador germánico y una emperatriz bizantina. Es la esperanza de la cristiandad. Todos cuentan ciertamente que Otón III va a ser el hombre que va a unificar Occidente y Oriente en su persona, que puede ser ese monarca que había sido predestinado para unir a la cristiandad y llevarla a la victoria frente a los enemigos de la Iglesia. Incluso ha conseguido que un papa, Silvestre II, Gerberto de Aurillac, uno de los papas más inteligentes y más cultos de la tierra, ocupe el palio. O sea, hay una alianza entre el poder temporal y el poder eclesiástico.
todo parece ir bien, pero ciertamente las cosas se empiezan a descontrolar porque porque los romanos no quieren a este papa, no quieren a Silvestre II, y se va a tener que y el pobre Otón III va a morir muy joven intentando, intentando llevar a cabo su idea, su utopía, ciertamente. Pero a este monarca, curiosamente, le sigue un primo, no sé si es un primo o un sobrino, Enrique II el Pajarero, un monarca santo. Y es con el emperador con el que concluye este periodo de esplendor llamado la dinastía de los Otonídas. No es el último monarca de Sajonia que va a ser emperador de Alemania. Luego volveremos a Lotario II, Lotario III, que será cuando ciertamente, vuelva otra vez algún monarca de la región de Sajonia a gobernar Alemania. Será cuando vuelvan los sajones al trono, o sea, un monarca de Sajonia. Se ha elegido. Quiero recordarles que la monarquía alemana no es hereditaria, es selectiva. Y son no sé cuántos electores. Luego, en la época del siglo XIV, hay un emperador, Carlos IV Luxemburgo, que más o menos establece, que para mí es otro momento en que ciertamente Alemania se podría haber recuperado y podría haber marcado podría haber vuelto a reconducir su camino en la historia Alemania. Pero, y más o menos reduce los electores a 7. Me parece que es la bula de oro, que es más o menos, reduce los electores a 7, algo que Polonia nunca pudo conseguir. Polonia siempre va a tener ese problema, un montón de electores y que ciertamente van a hacer que el trono siempre sea convulso. Alemania eso sí que lo va a arreglar un poquito. En un principio, con la muerte de Enrique II, un monarca muy querido y muy popular, que es santo, va a ser sucedido en el trono por unos monarcas que proceden de la región de Franconia, en este caso los salios. Y en un principio, aunque Conrado II no es un buen emperador, es un hombre muy interesado en acaparar riquezas y vender títulos y no sé qué, pero el siguiente heredero no es malo. Enrique III el Negro no es un mal emperador y va a ayudar mucho a que la iglesia alemana va a imponer papas alemanes, pero son unos papas alemanes reformadores. Es la época en que el siglo XI, en que Alemania, perdón, en que la iglesia también está experimentando una reforma, está intentando corregir las impurezas y las corrupciones que tiene. Es la época de Pedro Damián, de los camaldulenses, también la época de de San Bruno, que es el de los cartujos. También Cluny ya había empezado en el siglo X. El monasterio de Cluny ya lo había fundado Guillermo de Aquitania en el año 909. Y va a ser la época de esos grandes abades cluniacenses. Es una época, quiero decirles, de reforma, en que la iglesia más o menos se constituye. Yo creo que estos monarcas del siglo XI, a partir de Alejandro II, ciertamente, estos monarcas, estos papas son los que van a dar a la iglesia, los que van a convertir a la iglesia en lo que es actualmente, y luego va a ser Inocencio III el que lo haga. Y gracias a estos papas, más o menos, el poder del papado se robustece y es capaz de hacer frente a la amenaza que luego va a surgir, que va a ser con Enrique IV, que ya no tiene esa visión de, a ver, ya considera que el Estado debe tener un control y un poder absolutamente total. Es lo que quiero decirles. Debe tener un poder total el Estado y que ciertamente tiene derecho a nombrar a quien quiera. No importa si el candidato es bueno o malo. El Papa, curiosamente, se va a apoyar en los patarinos, o sea, la gente los reformadores y todo esto, y esto se va a recrudecer. Los patarinos no son lo que nos cuenta más o menos Humberto Eco en la novela del Nombre de la Rosa. No, 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 no. Los patarinos lo que son reformadores que querían reformar a la Iglesia. También es un momento muy interesante porque es cuando las grandes ciudades empiezan a surgir. El siglo XI. Para mí el siglo XI es la época axial, podemos decir, término que le he copiado a Alejandro Rodríguez de la Peña. Y es cuando empieza el desastre para mí, o sea, con el siguiente, o sea, con el tercer monarca de los Salios, con Enrique IV, es cuando empieza el desastre, porque es cuando empiezan los conflictos. Surge un papa muy valiente en la iglesia, San Gregorio VII. Algunos dirán que fue un loco, que fue un estúpido, que fue alguien que quiso que la iglesia tuviera poder absoluto y que más o menos quiso imponer la visión. Pero para mí fue un hombre muy valiente que se opuso ciertamente a las políticas seculares de Enrique IV. Quizás de estos monarcas, Enrique IV sea el primer monarca que ciertamente podemos decir anticatólico y que ciertamente va a inspirar el secularismo de estos siglos, que más o menos se ha apoderado de todos
sin Enrique IV es el primero que lo comienza. Esto va, por supuesto, va a haber tomas y dacas y ciertamente, por ejemplo, va a conseguir que Gregorio VII, que cuenta con el apoyo de los normandos. Los normandos en un principio habían sido enemigos del papado, pero ciertamente, gracias a Roberto Guiscardo, que hizo prisionero a León IX, se hizo amigo del papa. León IX era un papa alemán. Y fue cuando, no sé si fue con él que llegó, me parece que el cisma también con el Imperio Bizantino. Fue la crisis con Miguel Celulario que nunca hemos podido superar y nuestros hermanos de Oriente se separaron de nosotros. Algo que yo siempre me he entristecido. Y eso que se podría haber arreglado porque Miguel Celulario al final murió en la cárcel, pero es evidente que los emperadores bizantinos querían seguir controlando su iglesia. Ciertamente Celulario no hizo más que continuar las políticas de Focio que tan destructivas para mí han sido. Todos en las universidades quieren a Focio y quieren a Celulario porque ciertamente en realidad son muy anticristianos y lo que quieren ciertamente es la destrucción de la iglesia y que todos vivamos una especie de relativismo e indiferentismo religioso. Eso es lo que se busca desde las universidades. Que la gente deje de creer en Dios y empiece a creer en las ideologías actuales y modernas. Por eso, de ahí que haya tanta ideologización en las universidades, ciertamente. Y esto debemos denunciarlo, ciertamente. No voy a decir que todos, porque hay de todo tipo de catedráticos y de profesores, pero sí que hay un interés en apoyar ciertamente a personajes que son hostiles a la Iglesia Católica, porque en realidad hay un anticatolicismo soterrado. Y esto ocurre ciertamente desde la época de la transición. Al menos en España, no sé en otros países europeos cómo estará la situación, pero hay que decir las cosas. Eso no quiere decir que estas personas no puedan ser nuestros amigos. Yo puedo discrepar de ellos, o sea, de mis antiguos maestros, y aún así estimarlos, quererlos y ser su amigo y ser un discípulo suyo, pero yo choco contra esa idea que me han intentado inculcar, ciertamente. Ya hablaremos cuando lleguemos al tema de cierto monje agustino alemán, cierto heresiarca alemán apóstata que en el siglo XVI va a hacer tanto daño al mundo. Ya hablaremos un poquito de ese tema. Nos habíamos quedado en la época de Enrique IV. La historia de Enrique IV sería pírrica porque al final la Iglesia conseguiría más o menos convertir a Alemania en un campo de batalla en una guerra civil, con Egberto, por ejemplo, que de ahí, por ejemplo, va a salir Lotario II, y luego más o menos Germán de Salm, por ejemplo, surge, y luego al final el propio hijo se le va a sublevar. Los dos hijos se le van a sublevar, uno va a morir, y luego Enrique V se va a hacer con el poder, pero va a continuar las políticas laicistas y antieclesiásticas de su padre. Va a continuar y más o menos ahí va a estar, pero va a ser él el que va a negociar un tratado con un papa borgoñón, en este caso Calixto II, el tratado de Worms. Y así se lo digo yo un poco. Va a negociar con el tratado de Worms, ciertamente. Y luego más o menos va a seguir la época de los Stauffer, porque luego sí, va a haber un momento con Lotario II que ese hombre va a surgir, y es cuando va a luchar contra los Stauffen y va a intentar que los güelfos, que son partidarios del Papa, lleguen al trono, pero por desgracia, la lucha contra los Stauffen y los normandos, porque otra vez han vuelto a aliarse y que se han hecho amigos de los Stauffen, va a hacer que el gobierno de Lotario II se desgaste. Yo lo que había oído es que ahí con Lotario II empiezan ya la colonización alemana por el este, pero ya es agresiva, ya no es como en la época de los otonídas, que Alemania como un padre y un imperio acogedor para esos pueblos, no, ya es un expansionismo muy agresivo el de los alemanes frente a los eslavos, y esto va a generar, por ejemplo, que el tema que en el siglo XV estallen de forma brutal, y encima la orden teutónica va a surgir a finales del siglo XII, después del sitio de Acre, va a surgir porque unos mercaderes alemanes se van a dedicar a hacer de médicos y ahí va a surgir una de las órdenes más poderosas, la orden teutónica, a finales del siglo XII. Pero con los Stauffen más o menos, al principio fue bien. Conrado III no fue un mal monarca, participó en la Segunda Cruzada, pero... Y en un principio Federico I es un monarca muy peculiar, Federico I. Sí, es un monarca que va a tratar de imponer el poder del Estado, pero es peculiar, o sea, no lo puedo considerar un monarca anticatólico, sí un monarca que estatalista frente al modelo eclesiástico. Y va a tener un rival formidable, va a tener Federico I Stauffen, o sea, Barbarroja, para que lo conozcáis,
va a tener un rival formidable en el Papa Alejandro III, que va a ser el que indirectamente va a las ciudades del norte, va a ser el que las va a sublevar. Se crea, por ejemplo, una ciudad en la que nació Humberto Eco, Alexandria, para frenar. Ciertamente, por ejemplo, aquí hay una división. Hay algunos, por ejemplo, el partido de la Liga Norte, que más o menos empezó a subvencionar una película, consideraba que quienes derrotaron al emperador Federico I van a ser ellos, el Legnano, que es donde se pone fin a, después de muchos combates en los que parecía que Federico I iba a ganar, es el que lo derrota. Pero ciertamente al final yo creo que considero que es el papado quien acaba con el poder de Federico. Por cierto, en Milán es donde se encuentran los Reyes Magos, que van a ser llevados a Colonia. Eso es lo que les quiero decir también. Y bueno, después de Federico I llega el monarca más hostil, un auténtico anticristo. Sí, ya sé que ahora surge la idea de que no era un monarca tan anticristiano, que era un hombre de su época, pero lo que les quiero decir de Federico II es que era un monarca más alemán, más italiano que alemán. Era alguien que había nacido, vamos a ver, no es el monarca porque hay muchas cosas que ocurren entre Federico I. Federico I ya saben que se embarca para la tercera cruzada y hubiera sido el punto de unión entre Ricardo Corazón de León y Felipe II, pero da la casualidad de que muere. O sea, se baña en un lago y se muere. Y va a ser sucedido por su hijo Enrique VI. Luego, a la muerte, y es que es el que captura al rey Ricardo, es donde está ahí prisionero el rey Ricardo y le consigue más o menos el vasallaje. Es Enrique VI el malo, le llaman. Pero no es tan malo como parece. Pero entonces hay más o menos, hay un emperador, o sea, otro de la casa de Welf, un Otón IV de Brunswick, que es el que más o menos se hace con el control de... Pero este hombre no gusta al Papa, y entonces el Papa, Inocencio III, apoya a Federico II. Y al final, en la batalla de Bouvines, Felipe II y Federico II, Roger, forman una alianza. Y se enfrentan, por ejemplo, a Otón IV y al rey Juan I, el rey Juan I, que es el hermano del rey Ricardo. Y ahí es donde Inglaterra se queda sin posesiones casi en Francia, y Otón IV es derrotado y es Federico II el que accede al trono. Pero esta opción les va a salir muy mal. Federico II se va a enfrentar amargó los últimos días de la asistencia de Inocencio III y más o menos va a seguir una política anticatólica. Va a tener papas como Honorio II, va a tener papas como Gregorio IX, Ugolino, a los que se va a enfrentar. Y ciertamente va a imponer una línea laicista en lo que va a estar más interesado en destruir al papado o en someterlo totalmente. Hay una novela de Louis Le Gaulle llamada La luz apacible que les recomiendo. También El hombre de Apulia, ciertamente, de un tal Ster. Y también El halcón, de una escritora sudafricana cuyo nombre he olvidado, por desgracia, mi memoria ya no es lo que era. Y ciertamente con este hombre se produce un hecho insólito. Y esto muestra que esto es un hombre más italiano que alemán. O sea, en este momento los mongoles atacan Polonia, Hungría y Alemania en la batalla y se va a producir una batalla lignica. Este hombre no preparó la defensa de Alemania, les dejó tirados. Y eso ningún historiador me lo podrá negar. Todos esos historiadores que salen ahí a defender a Federico II, diciendo que era un monarca tolerante, que era maravilloso, que no era tan anticatólico, que era el monarca que todos necesitábamos, no, le quieren porque odia a la iglesia, y es así. Y nadie me va a quitar de ahí. Y van a decir que la iglesia tenía una avaricia y una sed de poder enormes. No es verdad. La iglesia se defendía porque este hombre quería acabar con ella. O quería una iglesia que pudiera controlar él. Un hombre que, en fin, que nunca sabemos lo que pensaba. Era un hombre muy complicado, como decía Luis de Gaulle. O sea, a la caída de este hombre se va a provocar un interregno terrible. Va a haber, por ejemplo, Sicilia y va a acabar el poder en manos de los franceses, lo que es pasar del fuego a la sartén, o sea, de mal a peor, casi, diría yo. Y el papado va a apoyar a los franceses, como siempre ha hecho, algo que yo creo que es una posición muy dañina, pero bueno, va a apoyar a los franceses. Alemania va a sufrir una época de interregno, va a haber un intento con los Conrad, van a intentar los hijos de Federico II, Conrado IV, los conradinos, intentar hacerse con el trono. Solo Conrado IV lo consiguió de forma muy inestable. Y entonces va a haber un momento en que nuestro Alfonso X va a pugnar por el trono, Ricardo de Cornualles, pero al final va a ser un noble suizo que va a ser Rodolfo I de Habsburgo quien se va a apoderar
quien va a conseguir ser emperador y va a derrotar al candidato más poderoso, que era Otakar. Y es el momento, y luego más o menos y luego le sigue Alberto I, que va a ser derrotado por los suizos, que es la época de Guillermo Tell. Y después, más o menos, llegan emperadores muy malos, Enrique VII, que también va a seguir la línea antieclesiástica, y luego Luis IV, que era la esperanza de Dante, pero otra vez va a seguir la línea, por ejemplo, de Enrique IV, de los Federico I, de Federico II, y también se la va a pegar Luis IV. Es por ejemplo, le ampolla Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham a este hombre, y va a defraudar las esperanzas de los sectores más antieclesiásticos. Y luego va a llegar una época muy interesante, que es la época de Carlos IV, de los bohemios, o sea, la época de los Luxemburgo, que para mí son vitales. Primero, ¿qué es lo que hacen? Abandonar Italia y centrarse en Alemania, que es lo mejor que podía pasar. El problema de Carlos IV, que además crea una universidad, es el tema del pogrom de los antijudíos, y luego que el sucesor, Venceslao, no es bueno. Segismundo no es un mal rey, pero intenta muchas cosas. Por ejemplo, intenta destruir a los turcos, algo que no puede y fracasa por culpa de los borgoñones. Luego, más o menos, es el que acaba con el cisma. Había 3 papas en este momento. Ya saben que ya se ha producido lo de Bonifacio VIII y ya Felipe IV ha encargado a Estierra Colonna que le pegue un bofetón al papa y más o menos ha conseguido que el papa se vaya a Aviñón. Después de muchos papas, el papa decide, me parece que es Gregorio XI, decide volver de Aviñón a Roma, ciertamente, y es cuando llega Urbano VI, que es un papa muy impopular y que al final va a generar, por ejemplo, que surjan varias diócesis. Una en Aviñón con Clemente VII, que es un antipapa. Este no es el Clemente VII de los Médicis. Este es un papa que es totalmente dañino y desastroso, este Clemente VII, como podrán. Y luego va a surgir, por ejemplo, Benedicto XIII, que es nuestro Papa Luna, que va a ser el gran rival de los otros papas. Luego va a haber otro papa en Pisa, Alejandro V, que este sí que es considerado papa de verdad, este Alejandro V, pero entonces no se ponen de acuerdo, tienen que ir a Constanza y es Segismundo I quien lo arregla todo. Sin embargo, el problema de Constanza el problema que tenemos en Constanza es que en ese momento se acaba con Jan Hus. No es el emperador que le había dado un libre conducto, sino un antipapa llamado Juan XXIII, el famoso Baldassar da Crosa, que se llegó a decir que era incluso pirata el que le quema, y se provoca la crisis de los husitas que va a amargar el reinado de Segismundo I, de tal forma que un monarca muy interesante que llegó a fundar la Orden del Dragón ve su reinado así, hecho polvo. Luego, pero él va a ser el que va a decidir. Segismundo I va a ser el que va a continuar la política. Es un monarca que llega a tener Hungría, Bohemia y el Sacro Imperio Romano bajo su poder. Y va a intentar apoderarse de Polonia, pero va a fracasar porque la Orden Teutónica va a ser derrotada en la batalla de Tannenberg o de Grunwald. Va a ser derrotada en la batalla de Tannenberg y de Grunwald. Y por eso no va a poder consolidar su poder, pero va a hacer que los Habsburgo le sucedan, va a acordar la sucesión, va a convencer a los electores para que elijan a los Habsburgo y es el verdadero padre para mí, Segismundo I, es el verdadero padre para mí del Sacro Imperio Romano Germánico. Es él para mí el artífice y el creador. Y yo ya les quiero decir una cosa, los Habsburgo lo intentaron. Hay varios emperadores, Alberto II, luego está Federico III, que está a punto de ser destruido por Matías Corvino. Matías Corvino ya le llegó a quitar Viena. Luego está Maximiliano, que es el que intenta pero tenía muchas deudas y también una relación con el Papa muy difícil, y es el que intenta que Alemania se convierta en un estado centralizado, como podría ser España, como podría ser Inglaterra, como podría ser Francia, y fracasa. Fracasa porque el arzobispo de Maguncia, Bertoldo de Orenberg, se le opone. Si hubiera sido esto posible, ciertamente la labor de Lutero habría sido mucho más complicada. Quiero decirles una cosa. Lutero, ciertamente, no le hizo ningún bien a Alemania. No. Lo que hizo fue favorecer el poder de los príncipes. Era el hombre de los ricos, de los poderosos. Primero se apoya en el pueblo, pero entonces el pueblo quiere ser más adelantado que él y se hace anabaptista, y entonces es cuando dice que hay que matarlos y perseguirlos como a perros. Luego los caballeros, Walter Schickering, por ejemplo, y Ulrico von Hutten, esa opción también fracasa. ¿Y qué hace? Echarse en brazos del poder, de los ricos, de los poderosos. Es un hombre que nunca tuvo vocación religiosa.
es un hombre atormentado, que está obsesionado. Es un hombre que llega a recomendar hacerse, bueno, en fin, recurrir, o sea, recurrir a ciertas cosas, llega a recurrir a ciertamente a la masturbación, por ejemplo, y llega a decir que pequemos más fuerte, que no importa los pecados que cometamos, que mientras tengamos fe, usted y yo nos vamos a salvar. Eso es lo que más o menos piensa Lutero. De verdad, este hombre es el adecuado. Incluso las aportaciones, como podrían ser al alemán, no son cosa de él, sino de las cancillerías. Esto me lo dijo Francisco Javier Muñoz Aceves, que fue el profesor de mitología germánica. Pero tiene razón. O sea, el alemán, que pensábamos que era obra de Lutero y de los hermanos Grimm, ni siquiera es obra de ellos. O sea, Alemania, por culpa de esto, va a estar dividida, separada, y va a estar en feudos. Nunca va a poder convertirse en un gran estado por culpa de Lutero, ciertamente. Y la posibilidad de que Alemania, Austria, y muy posiblemente Hungría y Bohemia no fueran un solo estado, es por culpa de él. Y yo le quiero decir una cosa: si se hubiera seguido la línea de los ottonidas, si hubiera seguido en concordia con la Iglesia, muy posiblemente Alemania hubiera podido conseguir esta sabia política, y ciertamente nos habríamos librado de muchos de los males de la cristiandad, ciertamente. Pero no, se tuvo que seguir esa línea, y por eso yo considero que la época de los ottonidas es la mejor época de la historia. Además, sí que hay un renacimiento. Hay el famoso arte otonida, ciertamente, otoniano, ciertamente. Y también hay personajes como Roswitha, por ejemplo, o Luitprando de Cremona, por ejemplo. Y va a hacer posible los logros de estos tiempos. Por eso el renacimiento otonida. No quiero recordar por qué insiste más o menos Gertrude von Lefort en eso. Ella está viviendo en la época de la derrota en la Primera Guerra Mundial, o en la Gran Guerra. Está viendo la descomposición moral que es ciertamente la República de Weimar, en manos de socialdemócratas. Ve que la enorme inflación, el enorme hambre, el nihilismo, ven como ciertamente esto no es una solución. Y luego ve que hay otra cosa terrible, que es el nacionalsocialismo, por ejemplo. Ve el pangermanismo, las políticas racistas y sobre todo y un imperio agresivo, que no se puede tampoco seguir eso. Lo que ella más o menos defiende, y por lo que considera que los ottonidas pueden ser el mejor momento de la historia de Alemania, es porque quiere que más o menos la Alemania vuelva a seguir fiel al cristianismo. Esta mujer, yo le he leído 4 novelas. Una es la última del Cadalso, que más o menos inspira la obra de teatro de diálogo de Carmelitas, que cuenta la ejecución de las monjas de Compiègne a manos de los revolucionarios franceses. Le leí también, ciertamente, 2 novelas maravillosas de la editorial Encuentro. Me es muy difícil sacarlas, así que tendrán que imaginárselo, que fueron Verónica y luego Corona de Ángeles. Corona de Ángeles es muy interesante porque aquí más o menos se habla de la influencia de los escritores románticos en el siglo XX, y lo hemos comparado con una novela postal sobre el volcán de Lucy Beckett, que esta sí que es una novela alemana. Ya en la primera se hablaba más o menos de Gregorovius y Theodor Mommsen. Gregorovius, por cierto, que va a estar en el libro de los índices prohibidos en Roma, que ese tema quiero recomendarles un maravilloso artículo de Sandra Miesel sobre el tema de los libros prohibidos, lo que fue de verdad. Es una mujer muy culta, Sandra Miesel. Muchas veces chocamos, pero yo quiero recomendarles a esta escritora de ciencia ficción y también historiadora, muy, muy brillante y muy capaz, Sandra Miesel. Yo postal sobre el volcán de Lucy Beckett, que editada por la editorial Ignatius Press, la leímos, pero fue escrita por Lucy Beckett, que era amiga de Piers Paul Reed, que siempre se sintió fascinado por la cultura alemana, pero se nota que no es una mujer inglesa que se siente fascinada, pero que no conoce la cultura alemana, como por ejemplo sí que lo va a hacer Jesús Trillo Figueroa en su novela El mundo entre guiones, que esa sí que es una novela que yo considero que es muy profundamente alemana, aunque la haya escrito un escritor español, El mundo entre guiones. Si quieren conocer cómo era el mundo de la República de Weimar y las fuentes culturales, y quieren huir de la visión un tanto nihilista de, por ejemplo, la película Cabaret, el musical, pues lean la novela de El mundo entre guiones de Jesús Trillo Figueroa. Por cierto, que su hermano, el exministro, ha escrito una novela maravillosa que yo quiero recomendarles. Algún día vamos a hablar de ella, fíjese. El censor de Shakespeare. Esta obra es una maravilla. El hecho de que este hombre dijera viva Honduras y fuera el del Jack no impide que sea un gran novelista y un gran escritor. Yo se la recomiendo. Y bueno,
Y quiero acabar diciendo que ciertamente la historia no es tan fija ni tan rígida como más o menos suponía. Puede cambiar, y eso más o menos lo dice Hilaire Belloc. Tenemos que juzgar la historia no desde temas presentistas, ciertamente, sino, sino montarnos, cuando analicemos un momento concreto de la historia, es que tenemos que analizarlo como si estuviéramos viviendo ese momento sin saber lo que va a pasar. Ciertamente tenemos que contar qué posibilidades había y por qué no se pudo realizar, y también por qué ocurrió lo que ocurrió. Eso es verdaderamente la labor del historiador. Hay que reconocer que el profesor y yo tenemos diferentes enfoques historiográficos. O sea, sí, coincidimos, por ejemplo, en el tema de Hilaire Belloc, de Christopher Dawson, de G.K. Chesterton. En eso estamos de acuerdo, pero él más o menos tiene un enfoque que está más o menos cercano, por ejemplo, a Oswald Spengler, por ejemplo, y Arnold Toynbee, e incluso al padre de Kroeber, que es el padre de Úrsula, de la escritora de fantasía de la saga de Terramar, Úrsula K. Le Guin. Y yo, en cambio, más o menos tengo una idea más cercana a Will Durant. Vuelvo a repetir que lo que pide Gertrude von Lefort no es descabellado. En este momento estaba el escritor ruso Nicolás Berdyaev tratando ese tema, el tema de más o menos de una vuelta a la Edad Media, y eso también creía es Christopher Dawson. Y ciertamente no es una mala decisión. Yo más o menos ahora concluyo este debate diciendo que ¿cuál para ustedes ha sido el mejor momento de la historia de Alemania ahora que le hemos hecho un resumen, ciertamente? Le hemos hecho un resumen. Ciertamente les quiero decir una cosa. El siglo XVII no puede ser, porque está la famosa guerra, por ejemplo, de la Guerra de 30 años, que costó la vida a 8 millones. De hecho, la otra novela de Gertrude von Lefort es la doncella, Las bodas de Magdeburgo, que cuenta eso, la destrucción de Magdeburgo por parte de los suecos. Cuenta la destrucción de Magdeburgo por parte de los suecos. Y luego está, por ejemplo, luego el siglo XVIII sí, es el momento en que nace Prusia, ciertamente. Prusia nace después de la Guerra de los 30 años y se convierte en un gran... Pero no es hasta la Guerra de Sucesión Española cuando se convierte ya en imperio y se convierte en el país embrionario que va a unificar a Alemania. Yo les digo, de verdad, Federico II, que potenció la Ilustración, que era un hombre que no creía absolutamente en Dios, que incluso de sexualidad muy difusa, de verdad, este hombre que pensaba en sus súbditos como si fuera ciertamente, pues, ciervos, o sea, como si fuera ciertamente objetos de una colección. ¿Este hombre de verdad es el que marca el inicio de esto? ¿O el convulso siglo XIX? Es verdad, es el siglo de la ciencia médica, la época de Möller, la época de Virchow, la época de Koch. Es la época de grandes personajes, el siglo XIX, pero de verdad se puede decir que Fichte, que es el padre del nacionalismo alemán y de las políticas, o Herder, o Hegel, que tanto daño ha hecho Hegel. Hegel, el padre de Marx y de Feuerbach, ¿de verdad se puede decir que esta gente ha hecho bien a Alemania? Porque el profesor dice esto, me dice más o menos que ciertamente es los filósofos, sí, pero ¿de qué nos sirve que haya gente tan culta si luego la filosofía que desarrollan es mala o negativa? Ciertamente, ¿no hubiéramos sido mejores, más felices, por ejemplo, con un Romano Guardini, por ejemplo? O, por ejemplo, es la época de los Bullman, de los Karl Barth, de los Strauss, la época en que se impone el modernismo y que se empieza a descristianizar al propio Jesucristo. Se empieza a negar su naturaleza divina y se empieza a aceptar la mentalidad renaniana, que era un hombre y un maestro de moral y no verdaderamente Dios. ¿De verdad esto es el mejor momento de la historia de Alemania? ¿Se puede considerar ciertamente ese el mejor momento? Yo considero que sí, a lo mejor, culturalmente no era tan poderoso, pero es que, vamos a ver, no hay siglo que contuviera más saber que el Renacimiento, pero eran gente frustrada, porque querían ser... y esto nos lo cuenta Maquiavelo, que es el que yo creo que resume ciertamente la filosofía del humanismo y del Renacimiento y su filopaganismo. Ciertamente, él escribe El Príncipe deseando que Italia... Por cierto, él quería que ganasen los Borgia y que los Borgia unificaran Italia. Ahora que ciertamente el Resurgimiento va a apartarse, porque no puede ser que los españoles sean los unificadores de Italia, en este caso los Papa Borgia. Es una época de resentimiento, de odio, y los italianos nunca pudieron soportar que una familia de advenedizos valencianos se hicieran con el papado. Y empezaron a ser un complejo de inferioridad brutal, por muy genios y por muy artistas que sean. Te quiero decir que no siempre tener a los artistas
ni a los poetas, ni a los escritores te hace que un país sea mejor, sino simplemente hacer lo que nos dicte nuestra conciencia y hacer lo que es lícito a los planes de Dios. O sea, porque si no, si por muy grandes que sean nuestros pensadores, nuestros teólogos, por cierto, una época que Hipólito Taine define como irreligiosa en Italia, considera que es un país que ciertamente su cristianismo es cosmético o superficial. Ciertamente podemos considerar que porque Alemania tenga grandes pensadores es el mejor momento de la historia. ¿No fue cuando más o menos siguió y más o menos siguió una línea de concordia entre la Iglesia y el Estado y que no era agresiva y buscaba lo mejor para la cristiandad? ¿No fue ese para mí el momento? ¿No fue esa la época? Les dejo que ustedes pongan en comentarios lo que ustedes desean. Que Dios les guarde a todos, especialmente a nuestros suscriptores.